Hoy, a pedido de uno de los miembros más leales de este canal, vamos a volver a escuchar y analizar a Ko Yu-nie con su canción Setai Setsumei, si es que la estoy pronunciando correctamente. Así que Whiplash querido, este video va dedicado especialmente para vos. Al igual que él, podés formar parte de la comunidad haciéndote miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y si querés ir un paso más allá en la escucha y en el análisis de canciones, preparé una guía gratuita especialmente para vos que vas a poder descargarte presionando en el link del primer comentario opinado, que se llama Cómo escuchar música como un compositor. Así que vamos con Ko Yu-nie a ver con qué nos encontramos, porque dijo Whiplash que arranca con un bajo muy poderoso. Tenía razón. Hermoso. Toca la guitarra, Ko Yu-nie también. Mayor. Ok, Whiplash, me metiste en un problemón porque hay muchísima data acá. Muchísimas gracias por esta maravillosa recomendación desde ya. Fíjate que que el bajo arranca. Una cosa así. Esto claramente es J-Pop con muchísimo hardcore. No voy a poder reproducir el piano porque excede un poco mis capacidades pianísticas. Pero fíjate que arranca súper arpegiado allá arriba, muy al palo. Y cuando arranca a cantar, ella tiene una voz tremendamente delicada que fíjate que naturalmente se destaca por sobre toda la vorágine musical que estamos escuchando. Que parece que la estrofa arranca así. Tan, tan, turan, tan, tan. El bajo que baja y el bajo que sube. Tira, tan, turan, tan, tan. Pareciera que estamos en si bemol menor. Pero es raro porque arrancó en mi bemol menor. Los japoneses tienen esta manía maravillosa, por cierto, de usar tonalidades muy complejas para cualquier instrumento. Por eso suenan tan particulares también. Y fíjate cuando va al puente, al preestribillo. Tiene una voz bellísima. Y fíjate lo que pasa intencionalmente ahí, antes de entrar al estribillo. El primer acorde que estábamos escuchando en la estrofa, el si bemol menor, se convierte en si bemol mayor, tirarín, para resolver en el estribillo en el mi bemol menor. Hicimos una inflexión armónica. Estas cositas vas a encontrarte en la guía que te recomiendo desde ya descargártela porque es gratuita y es un regalo para vos específicamente. Pero prestale atención cómo emocionalmente se produce un cambio ahí, pareciera que se abre y además utiliza para mí el acorde más épico de todos, que cuando lo transformás de menor a mayor, si bemol menor a si bemol mayor, es el más épico. Fortes, 10 puntos. Algo que tiene de característico todo el J-Pop en general también es la abundancia de acordes con muchísima riqueza sonora. Porque no es, en ocasiones sí ocurre, pero no aparece un acorde que esté en forma tríada nada más, es decir, de 3 notas. Por ejemplo, si bemol menor. Sino que aparece con una séptima, con una novena, muchas veces. Y suena mucho más abarcativo, mucho más grande. Por eso escuchamos cosas muy complejas como estas. Y todo el tiempo con muchísimo movimiento. Y una decisión de producción muy interesante que escuché en esta nueva sección es que
el piano muy arpegiado del principio, que suena muy mecánico, como si fuera un arpegiador de un sintetizador. En vez de utilizar el sonido de un sintetizador que suena mucho más digital, eligieron arpegiar el sonido del piano, que hace que todo vaya mucho más en consonancia con la voz de la cantante, que es maravillosa. Así que muy buena recomendación. Abre. Las cuerdas. Buen bajo, Oh. Solo de guitarra. Algo de entender el cómo funciona la música tiene que ver con cómo uno puede empezar a escuchar grandes secciones musicales que van repitiéndose, pero nunca, o en la mayoría de los casos, no lo hacen de la misma manera, y eso es lo que genera muchísima riqueza sonora a la hora de escuchar una canción, y por eso esas canciones que nos gustan, uno vuelve conforme pasa el tiempo y de repente escucha algo que antes no escuchó, porque nuestra atención, mal que nos pese, solamente puede concentrarse en una sola cosa a la vez. Uno escucha el conjunto de la canción y nuestra cabeza hace una síntesis de eso que estamos escuchando, eligiendo más o menos inconscientemente a qué prestarle más atención. Por eso es importante cuando uno escucha una canción, y en el caso que quiera hacerlo, sobre todo si se dedica a la música, es empezar a afilar el oído para elegir conscientemente qué escuchar más. Si quiero escuchar más el bajo, si quiero escuchar más el piano, si hay un sonido que no logro discernir de qué se trata, bueno, enfocar ahí nuestro oído para poder dilucidar de qué se trata. Ayuda muchísimo cerrar los ojos porque al quitarnos uno de nuestros sentidos para poder percibir mejor qué es lo que estamos escuchando, ayuda mucho y es ideal, como siempre decimos en este canal, utilizar auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Cambio de sección. El piano es como si fuera una salsa, pero en 250 BPM, rapidísimo, queda hermoso. Y prestarle atención también a los cambios de la percusión, de la batería en particular, que es lo que posibilita que los cambios de escena, los cambios de sección musical sean mucho más marcados. Sobre todo cuando desaparece y queda el piano solo, es mucho más notorio, porque el bajo y la batería, además de estar soporteando todo lo que escuchamos en la canción, tienen una participación extremadamente principal, al igual que la guitarra, al igual que el piano, al igual que la voz. Lo cual es maravilloso porque todo suena en conjunto y la voz, sin embargo, puede destacarse sin ningún tipo de inconvenientes por sobre la vorágine musical que estamos escuchando. Mi bemol menor, efectivamente. Y fíjate que al final, en esta coda, que es una parte que se pone al final de una canción para darle un cierre, que puede o no aportar información adicional, en este caso lo hizo, se utiliza un sintetizador de fondo que aparecía muy del lado derecho, por eso está bueno utilizar auriculares, y que me hizo acordar inmediatamente a la música de los videojuegos de Pokémon. Maravilloso, me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Ko Ju-nie en el canal. Muchísimas gracias Whiplash por formar parte de la comunidad como miembro y por haber hecho esta recomendación. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.